Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, nuevamente los abrazo, los saludo y les deseo el mejor día. La mejor fuente de provisión llegue en este día para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Vamos a tratar un tema hoy muy interesante en este devocional y tiene que ver con una circunstancia que le pasó a un funcionario que viene enseguida. Voy a hacer el comentario. Él era un pequeño gran hombre, era recaudador de impuestos y Roma le dejaba cobrar lo que él quería. Por ello, en Jericó, él era uno de los más odiados. Cuando Jesús se detuvo en Jericó durante su viaje a Jerusalén, estaba claro que Zaqueo, que era mejor mantenerse alejado de todos, porque conocía la ralea del hombre. Él mismo tenía la impresión de que no se debía mostrar a los curiosos en la calle, por la fama que tenía, hasta el nombre, Zaqueo, saqueador. De allí que se subió a un árbol, desde el cual podía ver, pero no ser visto. Al menos así lo pensó. Pero Jesús miró a través de las hojas y de las ramas, se detuvo justo debajo del árbol donde estaba escondido y le dijo: Zaqueo, baja porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Por supuesto, los devotos, óigame bien, los devotos observaron escandalizados a que Jesús había elegido como su anfitrión a un saqueador. ¿Cómo le parece? Y él pronunció la frase que nos acompaña en este día: pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el concepto usado para el juez del mundo, el Mesías. Sí, es Él, es el Señor Jesús, el juez del mundo. Si así lo dice el Señor Jesús, ese soy yo, aquel a quien esperan, el ungido, el enviado de Dios. Pero no he venido a apoyarlos en su vanidad. He venido a buscar a los que saben que sin mí están perdidos. Es decir, también a mí, a nosotros, que nos perdemos a menudo en la mañana de lo cotidiano, que no sabemos muchas veces lo que está ocurriendo. Jesús ha venido a buscarnos, a salvarnos, a darnos la vida eterna. Y luego quiere volvernos, óigame bien, personas que por su parte busquen a los perdidos en este mundo, y que hay bastantes, y muchos dentro de nuestro mismo círculo familiar. ¿Por qué? Porque Dios te busca a ti, a ti, a ti. No te escondas, por favor, no te escondas. Bueno, entonces, el comentario que hice hace un momento nos habla de que habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, correcto. Él iba de paso por la ciudad, pero ya sabía que había un propósito en pasar por Jericó. Y desde luego
el propósito era la historia que ya comentamos. Déjeme decirle, hijos, puedo hablar con libertad, porque quien pasó por mi lado para hacerme ver el error que estaba cometiendo y que debía buscar la salida rumbo a la eternidad con Cristo Jesús, fue Amparito, que ella fue la que me llevó a los pies del Señor. Y si no hubiera sido por los ayunos y por la guerra espiritual que ella hizo con un grupo de damas, yo no estaría aquí sentado. Porque yo estaba completamente comprometido primero con la desgracia del mundo. Por lo tanto, yo no era, como dice la palabra, que Zaqueo era un jefe de publicanos y rico, no. Yo era un sinvergüenza. Pero gloria a Dios que ese propósito para el cual ese Cristo bendito la puso a mi lado fue para que le sirviera. Mírese usted por un momento, hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios. Mírese hacia sí mismo. Algún día alguien le compartió de Jesús. Quizás usted tenía miedo porque los comentarios religiosos y los comentarios diabólicos era: cuidadito, van a ir allá a ese lugar donde le roban la plata. Cuidadito, van a ir a meterse con los evangélicos. Hijos, muchos comentarios y muchos les da miedo. Y resulta que nosotros estábamos equivocados. Yo lo vi desde ese punto de vista. Pero resulta que Zaqueo estaba en el mismo cuento. Hasta que una sabia mujer habló. Y el diciembre del año 85, como Zaqueo, fui invitado al Hotel La Fontana en Bogotá, diagonal a Unicentro. En el Hotel La Fontana, ahí había una despedida del año de esa congregación de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, donde me invitaron y me invitó mi esposa, ¿cómo no? Y cuando yo llegué allá, la gloria de Dios se derramó sobre mí, porque yo sentí la presencia de Dios. Cuando llegué a ese lugar estaba lleno, estaban cantando, estaban alabando, y casi que el mismo Dios fue el que me dijo: por fin llegó al lugar donde usted debe estar. Estoy hablando diciembre del año 85. Ese día, cuando el predicador termina de dar la conferencia, hace el llamado que los que quieran pasar a recibir a Cristo y tenerlo como su único y suficiente Salvador, pueden pasar aquí al frente. El primero que salí fui yo. Es más adelante, ese mismo predicador me tuvo que llamar la atención. Ricardo Beltrán se llama. Fer, ya es suficiente. Cada vez que hacían los llamados en las reuniones, yo pasaba. A muchos les ha pasado eso. Porque yo me sentía feliz, estaba enamorado de lo que había recibido a Cristo Jesús. Y ese fue el banquete. Pues no fue en el Hotel La Fontana, pues hubo un desayuno y una merienda y todo, pero fue en un lugar donde el Cristo de la gloria me llenó, me alimentó, me fortaleció, me llenó tanto que no me he podido deshacer de ese Cristo, porque es imposible. Los que tenemos a Cristo en el corazón no queremos que salga de nosotros. Hagan ustedes lo mismo, hijitos, por favor. Con mucho amor se lo digo. Amen a ese Jesús que ya está en su corazón. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, sigamos analizando este pasaje del saqueador de Zaqueo. Un pasaje que está en Lucas capítulo 19 y en el versículo 3
dice que Lucas procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y además era una persona pequeña. Mire, si hacemos un comparativo humano, la mayoría de los seres humanos en la denominación que hayamos escogido para llegar por primera vez, nosotros estábamos apasionados por conocer más de esa vida espiritual, de esas cosas maravillosas que ese Dios que nos presentaron nos daba. Pero en mi caso específicamente, yo conocí la Biblia 35 años, con 35 años de vida, pero mientras yo estuve estudiando, yo nunca conocí la Biblia. Es más, me decían que leer la Biblia, la persona se volvía loca. Pero resulta que hoy en día yo estoy loco, pero de amor por Jesucristo, porque esa loquera ahí no me la quita nadie. Y lo aprendí a través de la Sagrada Escritura. Mientras que en el otro concepto, la loquera era diferente. En el mundo hostil, yo vivía como me daba la gana y hasta loco me había vuelto por... Bueno, dejémoslo ahí porque me meto mucho en la vida privada vieja y eso para mí ya es un hombre viejo. Yo no sé quién era Fernando Mosquera, dejémoslo allá. Entonces, eso le pasó a Zaqueo. Él quería ver quién era Jesús porque quería conocerlo, porque quizás tenía conceptos religiosos de fariseos, celotes, escribas. Seguramente tenía muchos conceptos religiosos, pero quería ver a ese Jesús que estaba haciendo milagros. Y resulta que, para la gloria del Señor, él tuvo una gran sorpresa. Él nunca se imaginó que él estaba escondido buscándolo y resulta que allá lo encontró. Pero ustedes, mis amables oyentes y televidentes que están en sintonía de Tiempo con Dios, quizás, no sé, yo no conozco a ninguno de los que están ahí. ¿En qué rincón estaba usted escondido? ¿Detrás de qué circunstancia estaba? ¿De naguas? ¿Sexo ilícito? Quizás drogas, homosexualismo, lesbianismo, no sé, ¿en qué lugar estaba escondido o escondida? Y resulta que allá te encontró Jesús. A mí también me encontró en la desgracia. Yo era propietario, funcionario de discotecas, de espectáculos folclóricos, venta de alcohol, ese era mi negocio. Y allá me sacó el Señor. ¿Cuántos de ustedes quizás que están en sintonía de Tiempo con Dios, hoy en día están caminando con Cristo Jesús? Y si no han comenzado, siéntanse, un Zaqueo, que Dios les está hablando. Búsquenme porque yo lo quiero sacar de ese caminar que no te lleva a una salvación eterna, te lleva a la desgracia. Tienes una familia, tienes unos hijos, tienes mucho que dar para ellos, sobre todo una eternidad. Y tienes que dejar ese mundo que ya no te sirve. Viva conmigo, venga conmigo, camina conmigo, que yo sí te doy el camino seguro, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, óigame bien, nadie viene a mi Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Y eso no es religión. Eso es una relación íntima con Dios, la que nos lleva en ese camino perfecto y correcto hacia una eternidad segura. Bueno, mis amados, continuemos. En este versículo quinto del capítulo 19 de Lucas, nos muestra que cuando llegó Jesús a aquel lugar,
Mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Mire, semejante sorpresa. Yo qué me iba a imaginar que en esa reunión de diciembre del año 85, cuando llegué al Hotel La Fontana, el que iba a posar en mi casa era el Señor Jesús. Tanto que me insistió Amparito, tanto que me rogó por mucho tiempo, hasta que por fin ese día de diciembre del año 85, pues yo sí, descendí y fui y llegué. Y la verdad que la historia no habla más de Zaqueo, pero estoy seguro que Zaqueo nunca más volvió a su pasado. Y si lo estaba haciendo como recaudador de impuestos, se volvió una persona correcta, no saqueador. Déjeme decirle, yo estoy aquí frente a cámaras, llevando este mensaje, parte de mi testimonio. Pero muchas personas pueden estar diciendo: ¿sabe qué? Yo también era el mismo. Yo también era la misma, pero vino Jesús, cambió mi vida, me hizo una nueva criatura, y no solamente me cambió en la parte espiritual, sino que me cambió de una manera integral. Disfruto, tengo amistades valiosas, he compartido la palabra a muchos y muchas personas se han compartido, han recibido al Señor y hoy en día también viven diferente. Y muchos de los que están ahí, que me están escuchando, pueden haber hecho eso. ¿Y todo por qué? Porque el Señor Jesús, el amado Jesús, Hijo del Dios Altísimo, llegó a nuestras vidas, entró a nuestras vidas, posó en nuestras vidas y permanece en nuestras vidas. Por supuesto, esa invitación al Hotel La Fontana me llevó a recibirlo, a tenerlo en mi corazón y hoy en día estar a su servicio. Yo recuerdo mucho que recién empecé la vida cristiana, me criticaron en esta hermosa ciudad de Cúcuta, que yo le había regalado mis bienes de allá de la Villa del Rosario, que le había regalado eso, con todo respeto a mi pastor Satirio. Decía, Fernando Mosquera le regaló lo que tenía, se quebró porque le dio todo a Satirio. Mire, hijos, estoy delante de cámaras y estoy delante de la verdad de Dios. Cuando yo decidí llegar a la vida cristiana, estaba más quebrado que un bulto de canela. Y yo llegué a la vida cristiana buscando soluciones a mis problemas económicos y financieros. Yo tenía una esposa, 4 hijas, ya unas en la universidad, y yo no hallaba qué hacer. De modo pues de que yo no llegué lleno de dinero, como dicen. No, yo llegué quebrado, sin nada. Y hoy en día lo tengo todo. Óigame, mi familia lo tiene todo. Mis hijas lo tienen todo, mis nietos, mis bisnietos, mis yernos y toda mi parentela lo tienen todo por la decisión que yo tomé gracias a esa esposa que me llevó de la mano para que yo pudiera llegar a los pies de Cristo Jesús. Ustedes pongan atención a este testimonio que está jugando mucho con lo que nos está diciendo Lucas capítulo 19 en la historia de nuestro amigo Zaqueo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno,
Aquí en el versículo 6 es bello cómo la palabra dice que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, hijos, gracias de hoy, antes de decir lo que voy a decir a Dios, porque para mí ha sido muy grato que ese Cristo de la gloria, al llegar a mí me hubiera dado tanto gozo, un gozo que yo no había sentido. Como lo he dicho varias veces, habiendo vivido en la desgracia del mundo y del pecado. Pero es que ese gozo espiritual es algo que es sobrenatural. Y delante de mí hay multitudes de personas que están escuchando esto que estoy hablando a través del testimonio de Zaqueo, pero que está siendo parte de mi testimonio, para decirles, mire, hijos, es que el vivir en Cristo es algo completamente diferente al vivir en el mundo de la desgracia. Cuando yo tengo el privilegio de compartir la palabra y los discípulos están discipulando conmigo, les enseño 3 S's que nos trae el Señor Jesús, que nos hace gozosos, y por lo menos conmigo lo hizo y por eso yo lo comparto. La primera S tiene que ver con la salvación de mi alma, que Cristo Jesús la hizo al morir en la cruz del Calvario. Pero también la hizo con todos ustedes que están en sintonía de tiempo con Dios. Lo hizo conmigo, pero con todos los que están escuchando, también lo hizo. Y ustedes hacen parte de esa primera S. La segunda S que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ustedes y por mí fue darnos sanidad del cuerpo en la parte física y de la parte interna, nuestra alma. Nuestra alma estaba maltratada por herencias generacionales, quizás por violaciones, quizás por pecados, quizás por muchas cosas que nos sucedieron de niños y crecimos con esas cargas, y al llegar el Señor Jesús, gozosos nos pusimos porque vino ese que sanó nuestra alma, sanó nuestro cuerpo, nos dio la salvación y ahora nos pone en la tercera S, que es la mejor, pero la que más tenemos que cuidar, que es la santificación. Ese camino de la santificación es de mucho cuidado, porque el ladrón que roba, mata y destruye, llamado Satanás, nos persigue hasta el último día de nuestra existencia para volvernos a traer a su equipo. Porque hacíamos parte de su equipo y nos llevaba para la destrucción. Fuimos salvos, fuimos sanos del cuerpo y del alma y estamos en el camino de la santificación rumbo a la eternidad. Y Él nos persigue porque quiere que lo acompañemos al lago de fuego y azufre, donde va a estar Él con la bestia y el falso profeta, atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Allá nos iba a llevar. Y resulta que, ¿cómo no se pone gozoso a una persona? ¿Cómo Zaqueo no se iba a poner gozoso de llevar al Salvador del mundo, al Salvador de su alma, al Salvador de sus enfermedades, de su deteriorada vida, y llevarlo a un camino correcto, que aunque no se comenta nada en la Sagrada Escritura, seguro que vivió por el resto de su vida, y no solamente eso, sino que también llevó sus generaciones futuras a una salvación eterna, porque la palabra dice que Dios hace misericordia a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Quiénes empezamos a hacerlo?
nosotros, pero nuestras familias, nuestros hijos, nietos, bisnietos, están recibiendo esa bendición. Bueno, entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, aquí viene lo bueno. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo multiplicado. Increíble ese cambio tan radical. Pero ¿qué hizo eso? El gozo que él tenía por las 3 S's. El gozo que tenía de haber sido salvo, de haber sido sano de su cuerpo y de su alma, y haber sido puesto por el Señor Jesús en el camino de la santificación. ¿Cuánto me robé? ¿Cuánto extorsioné? ¿Cuánto hice de malo? Ahora, bueno, la mitad de mis bienes, que creo que es como justo o medio justo lo que voy a hacer, se lo voy a dar a los pobres. Y si dentro de esta multitud que está por aquí hay alguno que me reclame más o lo he defraudado más, póngase de pie para devolvérselo cuadruplicado. ¡Qué conversión! ¿Qué pasó allí? Dejó la codicia, dejó la avaricia, dejó el robo, dejó la trampa, dejó la falsedad, dejó la mundanalidad, que era lo que le producía. Y por el gozo de tener a Cristo Jesús, estaba entregando la mitad de sus bienes. Y si alguien, creo que no se paró ninguno, porque la Sagrada Escritura no muestra que haya parado alguno, a mí me debe más. No, creo que esto es una enseñanza de altísimo valor para los que hemos pasado por el mundo desgraciado del pecado, de escuchar la voz del ladrón que roba, mata y destruye. Pues aquí tenemos un ejemplo muy hermoso. Don Zaqueo, que no podía entrar en el algor social de la ciudad, creo que se convirtió en un personaje no solamente humano 100%, sino también dadivoso, generoso y sobre todo compartidor de la palabra de Dios. Estoy absolutamente seguro que aunque la Sagrada Escritura no habla de que él fue uno de los discípulos del Señor Jesús, simplemente esa vida que nosotros recibimos por el gozo de Jesús nos lleva a dejar todas esas artimañas que en la desgracia del mundo hostil aprendimos: a mentir, a adulterar, a fornicar, a hacer males. Pero por el gozo de Jesús, al nacer de nuevo y al saber que somos salvos, al saber que somos sanos del cuerpo y del alma, y al saber que Cristo bendito nos pone en el camino de la santificación hasta el último día de nuestra existencia, y que además debemos cuidarla, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, nuestros recontranietos, hasta 1000 generaciones. Esa es la realidad, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. No es un juego. Y esta enseñanza nos da a nosotros mucho valor para disfrutar de lo que Jesús hizo por nosotros. Sus familias están seguras. Sus bienes están seguras. No te va a faltar nada, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y si estamos de la mano con Jesús, estamos de la mano con el Padre. Y si estamos de la mano con el Padre, nada nos faltará.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ay, se me agota el tiempo. Familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Estoy en el último segmento del día de hoy, pero estoy feliz. Estoy feliz porque ¿qué? He compartido una vivencia bíblica de un hombre que hasta su nombre lo tenía opacado porque se llamaba Zaqueo, saqueador. Y viene la salvación para él y para toda su casa. Amados que están en sintonía de Tiempo con Dios, mire sus familias, mire su hogar, mire sus hijos. Empiece a visualizar sus nietos, sus bisnietos y hasta la cuarta generación. Para la gloria de Jesucristo, yo ya estoy en esa. Y saber que por haber tenido una decisión y tener a Cristo en mi corazón, ya de aquí en adelante, todos los demás seguirán esa descendencia. Y esa descendencia, dice la palabra, solamente amando a Dios y guardando sus mandamientos, nos llevan en el camino de la santificación. Uy, pero guardar todos los mandamientos de Dios, aparentemente es difícil. Pero el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 22, le preguntaron los fariseos y los saduceos por tentarle: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? ¿Qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento en la ley. Y el segundo es similar a este. Honra a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto en este punto, ¿quién es tu prójimo? Viene de un origen proximus, que significa próximo. Y en el caso de nosotros, los casados, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, amemos a nuestra próxima, la que duerme con nosotros. Mujeres, amen a ese próximo que es el que duerme con ustedes, porque es el próximo. Pero muchos aman más a los que están en la calle, a los amigos, a los hermanos, aparentando una vida espiritual. Y en la casa hasta el perro sale corriendo cuando la persona llega. ¿Qué es eso? Ojo con eso. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amamos a nuestro prójimo también, amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra parentela, y entonces ahí, como le pasó a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esa casa, porque pasamos de hijos de nadie a hijos descendientes de Abraham. Hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios. Para mí es maravilloso traerles este tema. Disfrútenlo, pónganlo en acción, amen a Dios y prepárense, porque hay 1000 generaciones que los van a seguir a ustedes. Gloria a Dios que a mí ya me están siguiendo y ya estoy pisando la 4ª generación. Yo fui la cabeza. Ahí siguen mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, después tataranietos, recontranietos, y quién sabe cuánto tiempo más me va a dar papá para disfrutar de más generaciones. Pero yo me quedaría en la 4ª feliz. Pero si me da 10 generaciones, gracias papá, porque también lo voy a disfrutar. De pronto no con tanta agilidad, o de pronto sí, porque el que le da las fuerzas para vivir es nuestro Padre Celestial.
Bendiciones para todos. Hasta aquí hemos llegado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde a todas las familias que están en sintonía de tiempo con Dios. Y mañana nos veremos, porque Dios trae muchas cosas más. Recuerden que Dios, en la historia de Zaqueo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas personas de las que están en sintonía en tiempo con Dios están en el mismo estado. Él vino a salvarlos a ustedes, vino a salvarme a mí y a multitudes. Por lo tanto, nosotros debemos ser precursores de la palabra, amadores a aquellos que no conocen a Cristo. Dentro de ellos está nuestro círculo familiar, que hay muchas personas necesitando que se les comparta de ese Cristo Jesús. Bendiciones para todos y nos vemos mañana muy tempranito.